Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con Ricardo Escobedo. Este himno que acaba de cantar, Te necesito. ¿Sabe? Usted necesita a Cristo, así como las flores necesitan el sol, así como las flores necesitan el agua, así como las flores. ¿Sabe? Que nosotros necesitamos del Señor diariamente. Todos los días necesitamos de Él. Él es el que nos da fuerza. Él es el que nos da paz. Él es el que nos da salud. Es el que nos da la victoria. ¿Sabe? Hemos entrado en este glorioso tema, el espíritu de fe. Y las escrituras fundamentales, vuelvo a repetir el tema, el espíritu de fe. Antes de entrar a este glorioso tema, deseo una vez más, como siempre me gusta en el principio de este programa, saludarle a toda la familia de Fe Victoriosa. A través de los años, muchas personas nos han estado viendo ya por años aquí en el área de Los Ángeles y otros por satélite en diferentes lugares. Quiero darles las gracias por sus cartas, sus testimonios, las llamadas por teléfono. Todos los días personas llaman, muchos también para entregar sus corazones a Jesucristo. Eso para nosotros nos da tanto gozo y tanto alegría. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4, verso 13. Esta es nuestra escritura fundamental para el tema, el espíritu de fe. Dice la palabra de Dios:
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es el espíritu de fe. Pablo dice por el Espíritu Santo, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora vamos a estar viendo a otras personas. Y nomás de repaso, ahora, en el programa anterior, vimos que Abraham también tenía el mismo espíritu de fe que habla Pablo, porque Abraham hablaba lo que Dios le había dicho, la promesa. Vamos a leer rápidamente, bueno, nomás de repaso. En Romanos 4, la palabra de Dios dice en el versículo 16 al 25, que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser una nación y Dios lo iba a bendecir. Y así como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, dice, en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. El espíritu de fe no se basa por lo que ve en lo físico, no se basa por lo que siente, no se basa por las cosas materiales. El espíritu de fe se basa totalmente y completamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. Aunque todo lo demás esté contradiciendo, la palabra de Dios dice la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando una persona se da cuenta de lo que ya está escrito y empieza a poner esa palabra de Dios en su corazón, meditando en ella, tomando la palabra, y luego usted puede declarar. Ahora, vamos a ver por qué es importante, qué significa o por qué es tan poderoso el espíritu de fe. El espíritu de fe. Vamos a Romanos, bueno, déjeme decirle lo que dice Romanos, el capítulo 10, versículo 6 dice, versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora quiero que usted vea aquí, que aquí está en operación el espíritu de fe. Así usted vino a ser salvo, los que son salvos. Todos ustedes que han nacido de nuevo, ustedes sin saberlo, porque no sabían lo que estaban haciendo, pero ustedes operaron en el espíritu de fe cuando fueron salvos. Dios les dio a través del oír, como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Ustedes oyeron las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, y ustedes creyeron ese mensaje. Dice el versículo 9 de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón. ¿Qué dice el espíritu de fe? Pero teniendo, 2 de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora fíjese cómo operó la salvación también, para ser salvos. El mismo espíritu de fe estuvo en operación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón, creí, por lo cual también hablé. Dice, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está otra vez el espíritu de fe. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Creí, por lo cual también hablé. Ahora, en Génesis, el capítulo 1, nos dimos cuenta que Dios creó al hombre para dominar las obras de sus manos. En Génesis, el capítulo 1, del versículo 26 hasta el versículo 31. Vemos ahí la palabra de Dios que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y que señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, creó Dios el hombre y a la mujer a su imagen. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla y tener señorío. Esa palabra señorío es dominar, tener dominio
sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todo animal que se arrastra. Dios le dio al hombre el dominio sobre las obras de sus manos. Todo lo que Dios formó, todo lo que Dios creó, Dios se lo dio al hombre. ¿Cómo iba a dominar al hombre? ¿Cómo iba a señorear el hombre? Con el espíritu de fe. Dios estaba dándole al hombre esa oportunidad. El plan, vemos ahí que el plan de Dios de dominio. El plan de Dios de dominio. Vamos a hablar un poquito de eso. Dios estaba dándole al hombre la oportunidad, bueno, la autoridad, el poder y el dominio sobre todas las obras de sus manos. El hombre tiene derecho, porque Dios le dio ese derecho de dominar. Pero vemos de que el enemigo, Satanás, como dice Juan 10:10, Cristo Jesús mismo dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, Dios nos dio a nosotros ahora en Cristo Jesús, una vez más, al hombre regenerado, a todo creyente. Dios le da un nuevo espíritu, un nuevo corazón. No existía antes ese corazón, es un corazón nuevo. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Esa nueva criatura, cuando tú naciste de nuevo, Dios depositó en ti su espíritu. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús y también recibiste el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibiste la vida de Dios. Bueno, del momento que tú fuiste salvo, recibiste la naturaleza divina de Dios. Ahora, en la última programación, estuve viendo que los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero no se detiene ahí. Muchas personas toman eso del contexto. Dios quiere que tú te des cuenta que tú puedes tener los caminos de Dios. Tú puedes conocer los pensamientos de Dios. Quiero leerles estos versículos rápidamente y luego vamos a explicar un poquito en ello. Porque muchas personas, tristemente, en vez de recibir correctamente estos versículos, han sacado de los textos, de los versículos, han sacado del contexto este versículo que dice, así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Jehová. Entonces, personas toman ese versículo y lo que piensan y lo que creen que Dios está diciendo es de que el hombre nunca va a conocer los caminos de Dios. El hombre nunca va a tener los pensamientos de Dios. Dios no estaba diciendo eso. Dios estaba diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios estaba diciendo para que tú puedas ver que tú puedes conocer los caminos de Dios y puedes tener los pensamientos de Dios también. En Isaías 55, vemos ahí, principiando en el versículo 8 de Isaías, capítulo 55, dice el versículo 8, porque mis pensamientos, ahora, antes de leer el versículo 8, vamos al versículo 7, para que usted vea a quién Dios le está diciendo que sus caminos no son los de Él y sus pensamientos no son de Él, como los pensamientos de Dios. ¿A quién está hablando? Bueno, vamos a leer el versículo 7. Deje el impío su camino. Escuche bien. Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque el camino de Dios no son caminos de los impíos. Dios no es un impío y Dios no anda en esos caminos. Dios le dice al impío, deje el impío su camino. Luego sigue y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora Dios está diciendo que los pensamientos del hombre inicuo no son los pensamientos de Dios. Pues Dios está diciéndole que ese hombre solamente está pensando pensamientos de iniquidad, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad. Y el hombre impío está siguiendo los caminos de impiedad también. Entonces Dios está diciéndole, deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice, qué hermoso dice Dios,
qué compasivo es nuestro Padre Celestial. No importa qué tan lejos o qué tan malos han sido esos caminos, no importa qué tan esos pensamientos que has tenido, y luego la cosa es de que lo que tú piensas, finalmente tú vas a actuar en los pensamientos que tú tienes. Entonces, fíjese qué hermoso dice Dios. Y vuélvase a Jehová. Dios está llamando a que te vuelvas a los caminos del Señor. Es muy posible que quizás tú nunca has estado en los caminos del Señor, pero en este día de hoy tú vas a poder conocer el camino de salvación. Y ese camino es Cristo Jesús. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir y el camino ustedes conocen. Y le dice Felipe, Señor, no sabemos ni a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino donde tú vas? Y Cristo Jesús le dijo en Juan 14 y el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino de Dios es su palabra. Vamos a ver. Y luego, porque ya vimos un punto muy especial, que Cristo Jesús mismo nos está diciendo que Él es el camino. Él es el camino al Padre, Él es el camino a Dios. Dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él, de cualquier persona. Dios te está prometiendo aquí en la palabra, Dios te está prometiendo, está escrito, que Él tendrá, dice, misericordia de ti. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, ahora note lo que dice versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, los pensamientos del hombre inicuo, ni vuestros caminos mis caminos. El hombre impío lleva sus caminos, pero los caminos de Dios no son esos. Ahora, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ahora, si dejamos nomás de leer ahí y no seguimos leyendo, vamos a llegar a la conclusión de que nunca vamos a obtener los pensamientos de Dios y nunca vamos a tener sus caminos. Pero no termina ahí. Sigue diciendo el versículo 10. Porque como desciende de los cielos, ¿de dónde desciende? De los cielos. De los cielos. ¿Qué dijo Dios? Como el versículo 8, versículo 9 dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, los cielos, los caminos de Dios vienen del cielo. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora podemos ver la diferencia. Dios nos está dando sus caminos. ¿Dónde están sus caminos? Su palabra. Así como dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Dice la palabra de Dios en Salmo 105, versículo 7, me parece, que Dios le notificó a Moisés sus caminos. Déjeme buscar Salmos 105, verso 7, me parece, si no íbamos a estar muy cerquita. La palabra de Dios nos dice que, bueno, vamos a ver, 107, gloria a Dios. Dios notificó a Moisés sus caminos. Aleluya. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Él le dio sus caminos. Sus caminos es la palabra de Dios. Eso no puede encontrar la escritura en estos momentos. Pero ahí está en los Salmos donde dice que Dios le dio a Moisés sus caminos. Entonces vemos de que su palabra, la palabra de Dios, contiene los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, esos son sus caminos. La palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque así lo que está escrito, Dios antes de hablar tuvo que pensarlo para hablar. Dios nos dio sus pensamientos, Dios nos dio sus caminos. Y tú puedes conocer los caminos y los pensamientos de Dios a través de su palabra. Ahora, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Vamos a leer estos versículos. Nos dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y no os
no sois muchos sabios según la carne. Primera de Corintios 1:26. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ve cómo Dios trata diferente? Los caminos de Dios y las maneras de Dios y los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos y a nuestra manera de hacer las cosas. Aquí Pablo, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que Dios no escogió lo más elevado, lo más sabio para escoger, sino que, fíjese qué bonito dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Escuche bien. Y lo que no es, para deshacer lo que es. El espíritu de fe no ve las cosas como son, sino como si fuesen. Es importante que usted entienda eso, porque si usted, y vamos a estar explicando un poquito más eso adelante, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él, más por Cristo, más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Tú puedes tomar en estos momentos ese versículo 30, donde dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha hecho a nosotros, a Cristo Jesús, por nosotros, con el espíritu de fe. Esto ya está escrito. Tú puedes tomar esa promesa, tú puedes tomar esa palabra y tú puedes empezar a declarar, Cristo Jesús ha sido hecho por mí sabiduría. Yo tengo la sabiduría de Dios en mí. Yo tengo su justicia. Cristo Jesús me ha justificado. Yo he sido santificado en Cristo Jesús y tengo su redención. Qué hermoso, ¿verdad? Este es el espíritu de fe operando. Usted está escrito, por lo cual también usted habla. Usted tiene que declarar la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver que Jesús usó la manera de Dios para dominar. Dios dominó, vemos en el principio, en Génesis el capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mundo estaba desordenado y sin forma, ¿verdad? Y el espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Pero luego dice la palabra que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces vemos de que todo lo que Dios creó, lo creó creyendo y luego hablando. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, versículo 3, que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que las cosas que se ven no fueron hechas con cosas que no se veían. Déjeme leer eso para que usted lo entienda. Ahorita lo estoy interpretando en mi mente del inglés al español, pero quiero que usted escuche Hebreos 11, versículo 3. Esto es importante porque estamos hablando del espíritu de fe y estamos viendo que ese espíritu de fe es la palabra que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, la palabra de fe. Su palabra es fe, entonces usted puede actuar en esa palabra. Usted puede usar la palabra de Dios que tiene poder creativo todavía. Esa palabra de Dios es un poder, todavía no ha perdido su poder, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchos cristianos, tristemente, en vez de estar operando en el espíritu de fe, operan en el espíritu de temor. Operan en el espíritu de temor, porque lo que ven es lo que dicen, es lo que hablan, y van a tener más de eso. Cristo Jesús dijo que todo lo que tú digas con tu boca te será hecho. En Marcos 11, versículo 23, Jesús dice, este es el espíritu de fe también. Fíjese cómo opera. Cristo Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera de vosotros que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
Por tanto os digo que, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sabe que en estos momentos quiero hacer una oración por todas las personas que han estado oyendo en estos momentos esta palabra. Y Dios ha tocado tu corazón. Dios te dice y nos dice a nosotros, a las personas que no le conocen, que vengan a Jehová. Él es misericordioso y a través de Jesucristo tú tienes la puerta abierta al cielo. Jesús es el camino. Quiero que en estos momentos hagas esta oración ahí donde estás. Di estas palabras. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Repítelo conmigo. Él murió en la cruz por mis pecados. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que al tercer día resucitó de los muertos y ahora está vivo. Gracias, Padre eterno, porque hoy has escuchado mi oración y ahora en Cristo yo soy salvo, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Te felicito por esa decisión. Llama a ese número que está en tu pantalla. Queremos oír tu testimonio. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz.